Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche estamos de manteles largos porque nos acompaña Lilia Arellano. Lilia, buenas noches. ¿Cómo te va, don Paco? Pues muy bien, con el gran gusto de verte. Sí, me imagino que te debe ir de maravilla porque el que de amarillo se viste, Por supuesto. en su belleza confía, o Claro. de sinvergüenza se pasa. Claro, también. Abelardo Martín, buenas noches. Mira, él agarró un verdoso amarillento porque es medio hipocritón. ¿Ves tú? ¡Órale! Entonces, Ya empezamos. para que vean que lúcida sí estoy, ¿eh? Ya no me presentes, Francisco, por favor. Claudia Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Y le decía que estamos de manteles largos porque hoy tenemos el gran gusto de tener con nosotros y con usted, por supuesto, a Irma Eréndira Sandoval, una estudiosa de las ciencias sociales, de la ciencia política y de la economía, también maestra en asuntos latinoamericanos y, como usted sabe, propuesta por Andrés Manuel López Obrador para integrar en su gabinete de gobierno, encabezar la Secretaría de la Función Pública. Irma Eréndira, de verdad nos da mucho gusto, bienvenida. Muchísimas gracias, Paco, Lilia, un honor estar con todos ustedes. Se habla mucho de que Andrés Manuel López Obrador enfatiza mucho en el tema corrupción. Y sus críticos señalan que Andrés Manuel cree que con acabar la corrupción se van a solucionar todos los problemas. Yo estoy convencido en lo personal de que sí contribuye muchísimo el combate a la corrupción a mejorar muchas de las cuestiones. Pero, ¿cómo sería esta lucha contra la corrupción? Mira, sería una lucha que tendría que instaurar una nueva ética en la vida pública. No es nada más señalar el problema, sino extirparlo de raíz. Él, de hecho, tenía, digamos, este discurso del combate a la corrupción, ¿no? Que es además un discurso muy popular hoy. Muy aplaudido. Todo el mundo lo repite, es como este tema de la democracia, todo el mundo queremos ser democráticos, o como este tema de la transparencia, todo el mundo queremos ser transparentes. Entonces ahora Andrés Manuel ha elevado el estándar, me parece, como su seguidora lo pongo así, porque él ya no habla de combatir la corrupción, sino de extirparla de raíz, lo cual me parece elevar el estándar en términos de instaurar una nueva ética en la vida pública, una nueva lógica en la vida política y evidentemente una nueva forma de tratar la economía, la sociedad, la cultura en términos generales. Entonces, Y es que sí, el problema de la corrupción se agravó particularmente esta administración. Un amigo priista me decía el otro día, en términos muy coloquiales, porque además creo que lo conoce muy bien, decía, no, a Enrique sí se le pasó la mano, ¡Qué bárbaro! Sí, yo creo que no podemos estar peor en términos de corrupción. A partir de la, me parece, fallida transición democrática, ¿no? Que ocurre no a partir del 2000, por cierto, en el 2000 ocurre la alternancia política electoral directamente, pero la transición empieza, digamos, desde los 80, 90 con más fuerza y es fallida en términos de los resultados de corrupción porque están las cifras, están las gráficas y están las evaluaciones internacionales que nos ponen en corrupción cada vez peor, no igual. Estamos en términos iguales, como de un termómetro en los 30, 29, 32, 28, en un termómetro en términos de puntuación, pero en términos de comparativas, cada vez estamos más arriba, peor, en comparación con democracias, en comparación con países dictatoriales abiertamente, manejados por familias, o en países que enfrentan cuestiones muy graves. Aún dentro del Club de los Ricos, ¿no? En la OCDE ocupamos el último lugar. En la OCDE pues no hay comparación, Claro. No tendríamos posibilidad. Aun cuando la OCDE es dirigida por un mexicano que también ha tenido la afiliación priista, ¿no? Así es, paradójicamente. Y que ha sido acusado de corrupción por haber cobrado una pensión cuando apenas tenía 45 años de edad. No, y que además estuvo involucrado de alguna forma en el epitoma de la corrupción bancaria más grave, que es el FOBAPROA.
Exacto. El fraude del siglo XX. El fraude del siglo XX, exactamente. A mí me queda una duda. Sí, ¿cómo no? Siempre tomamos la corrupción en pesos y centavos, con un sello económico. Pero me parece que la corrupción va más allá de los pesos y los centavos. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, es una cadena de complicidades corruptas. Yo no sé qué tanto tengan que ver con los saberes económicos, pero sí con el comportamiento público. ¿Cómo castigas esto? ¿Cómo puede erradicarse esta otra cara de esta moneda, que es la corrupción, que me parece que es, yo creo que más grave que la otra, porque la otra la compruebas y tienes un castigo inmediato, la cárcel, ¿no? Y de acuerdo al monto, el número de años, o la fianza, o la devolución, o lo que sea. Claro. Pero lo otro... Claro. Sí, excelente observación, Lilia, porque es efectivamente el meollo de, digamos, la nueva forma en que estamos viendo la corrupción desde este equipo de Andrés Manuel y en particular desde mis trabajos académicos en la UNAM, en la universidad. Ya no ver la corrupción desde una perspectiva contable o ni siquiera economicista, sino ver la corrupción de manera estructural y sobre todo como una cara de la injusticia. Es decir, la corrupción se vincula no nada más a la impunidad, que es, digamos, su hermana siamesa en términos de pues el hartazgo social que tenemos ya frente a la corrupción. No es que estemos hartos de la corrupción, como cansados de la impunidad. Como dice, se demuestra, se hacen todas las auditorías necesarias y no pasa nada. La verdadera cuestión que está del lado de la corrupción, cuando la vemos desde una lente estructural, es la injusticia. Y bueno, el ejemplo que pones también es el más acertado hoy por hoy. Entonces, pero sí creo que desde esta tarea que nos tocará coordinar, encabezar, hay que poner una directriz en términos de la corrupción estructural, tratando de sí fiscalizar y tratando sí de examinarla, no como una cuestión contable de pesos y centavos, sino una cuestión de cumplimiento, de entrega a la ciudadanía de los objetivos, de cumplimiento de las cuestiones más básicas, y la principal evidentemente es la sed de justicia que caracteriza a nuestra sociedad, a nuestras comunidades. ¿Y se trata nada más de combatirla, Irmeréndira, o también se visualiza alguna situación en donde, pues como decías tú, haya directrices en donde la sociedad, más que castigarla, la ataje de entrada? Porque de alguna suerte decimos luego que son los servidores públicos, pero bueno, pues hemos visto que precisamente entran los empresarios, muchas veces también como ciudadanos cometemos actos de corrupción y decimos que porque es poquito, pues no se compara con digamos, las grandes cantidades en donde pues se sustrae sobre todo dinero público que debe ser destinado para otros fines. Claro. Pero me imagino que hay unas directrices, como se diría en muchos otros ámbitos, salud, educación, de prevención, ¿no? Sí, hay que prevenirla, hay que combatirla. Repito, Andrés Manuel ha elevado el estándar con esto de extirparla, y creo que se puede porque si tenemos claro que hoy la fuente, como dices, de la corrupción ya no es nada más el mal político, el gobierno, el ámbito público, sino digamos esta confusión y esa confusión de los intereses público-privados, es que podemos realmente extirparla. Es decir, como dicen, lo que es de Dios, y lo que es de César, dejar muy claramente las fronteras, porque esta suerte de transformación estructural que el servicio público ha experimentado durante los últimos 30 años, donde era muy clara el proceso privatizador, y entonces, bueno, se privatizaba y tan sencilla la solución, ¿no? Se avanzó en esa teoría, se avanzó también evidentemente en esa práctica, pero hoy lo que tenemos, y por eso es que estamos tan graves en estos niveles de corrupción, es una confusión absoluta de las fronteras entre lo público y lo privado. Y de hecho hoy la nueva gobernanza, dicen ellos, para el servicio público es todo el tema de las asociaciones público-privadas. ¿Por qué? Porque el proyecto privatizador como tal, es decir, la praxis y la teoría del neoliberalismo en términos propios, está muy
defraudada, está muy desvalorizada, nadie la defiende, ni siquiera en los países, digamos, madres de esta práctica política, que es el Reino Unido, donde también, por cierto, se acerca un candidato muy parecido, por cierto, a digamos, nuestro candidato en México, Jeremy Corbyn, o en países como Estados Unidos mismos, donde evidentemente ahí es otro perfil de gobierno el actual, pero donde se le acercó muy fuertemente, digamos, una alternativa política que era francamente crítica al neoliberalismo. Entonces, a lo que voy es, el neoliberalismo y su práctica privatizadora está en bancarrota, nadie la defiende, ni siquiera en esos países, y entonces tienen que inventar, pues, viejo vino en nuevas botellas, y la nueva botella bonita hoy es la público-privatización, no la privatización. Las asociaciones público-privadas, estas sinergias supuestas, que digamos también suenan muy bonito en teoría, pero que lamentablemente no son otra cosa con este sistema prevaleciente de interacción política y pública que corrupción estructural. Porque en el pasado se tenían, siempre y cuando el Estado participara con una mayoría accionaria, se tenía el 51, el 55%, claro, y entonces la parte privada esto. Claro. Y bueno, la transformación ahora te deja como en el caso del aeropuerto, con un mínimo, ¿no? Pero hay este hartazgo que mencionas y que todos sentimos y que hemos palpado a través de nuestros programas de radio, de televisión, nuestras columnas. Tiene nombres, tiene apellidos. Y volvemos a este mismo terreno de la corrupción. Sí. Los gobernadores, por ejemplo, tomaron dinero, endeudaron a su estado, son multimillonarios, pero ¿quién castiga el retraso de las entidades? ¿Quién castiga todo lo que no se hizo en el sector salud, en el sector educativo? Porque estos señores tomaron ese dinero. Esa es la raíz más venenosa de la corrupción, ¿no? Puedes combatir la impunidad en la medida en la que digas, bueno, que se robó 40,000 millones, pues que devuelva 25,000 porque los otros no se los puedo reponer. Sí, pero el daño causado, ¿cómo lo reparas? Así es. Igual lo vemos en las secretarías, lo vemos con las exenciones de fiscales, sí, con la condonación de multas, con todas estas operaciones que las vemos detrás y que pueden estar en los números muy fácilmente, ¿no? Bueno, es lo que le da sustento a la REA para decir yo nunca he hecho un negocio mal habido, ¿no? Porque tiene sus números ahí muy claros. Pero, ¿y los de pasta de conchos? ¿Y las viudas que no recibieron? Y la contaminación del río Sonora. ¿Y la contaminación de los ríos? Así es. Entonces, este es el otro lado que yo no sé si corresponde a la función pública o qué reglamentos éticos tendrían que establecerse para poderlos llevar a un castigo, claro, o poder de alguna manera llevar a la ley. ¿Cómo los procesas? Y el daño está hecho. El daño está hecho, está ahí. Así es, ¿no? Con generaciones atrasadas, con hundimiento del país. Entonces, todo eso se queda así en lo etéreo, ¿no? Claro. En donde pues ya no sabemos dónde. Sí, no, hay 3 compromisos de la próxima Secretaría de la Función Pública a partir de este objetivo madre que será generar una nueva ética en el servicio público, en la vida política. El primero es evidentemente combatir la impunidad, que es eso que dices. O sea, tenemos obligación de no solamente hacer revisiones pues forenses, básicas, normativas, legales. Tenemos obligación no solamente de hacer las revisiones contables de entradas y salidas básicas, sino de poner acento, y es lo que vamos a hacer, en revisiones de desempeño, auditorías de desempeño, eso que implican claro, precisamente el cumplimiento de pues los objetivos, los planes, los programas. De nada sirve que nos exijan como servidores públicos tener claramente desde la entrada un plan de trabajo si no se va a contrastar
el cumplimiento de los objetivos de los planes de trabajo, y además es una norma hacer o sea, tú le pedirías a los gobernadores que te den su proyecto planes de trabajo estatal de desarrollo por el sexenio, ¿no? Bueno, cada gobernador tiene su propia, digamos, contraloría interna en términos estatales, pero sí vamos a aprovechar fuertemente desde la Secretaría de la Función Pública, digamos, la revisión a las transferencias. Bueno, son documentos públicos. Claro, y las transferencias directas que desde la Federación se le da a cada uno de los estados, digamos, el ramo 23, que vamos a ser muy, muy escrupulosos en los 3 tipos de examinación: la examinación legal básica, la examinación contable, evidentemente, de que haya equilibrios, pero sobre todo esta examinación que te digo, las examinaciones, las auditorías de desempeño de cada uno de estos participantes políticos desde las participaciones federales. Además, vamos a hacer vamos a entrar con mucha fuerza a participar en el Sistema Nacional Anticorrupción, del cual evidentemente hemos sido críticos en términos de su conformación, pues de mucha maraña burocrática, de muchas confusiones, de mucha duplicidad a veces, pero que está ahí y que no vamos a desaprovecharlo para esto también que está señalando, es decir, para poder fiscalizar y para poder coordinar y exigir esa información necesaria. Entonces, sí, no vamos a perder tiempo en, digamos, repetir las dinámicas que ya están. Que seguramente será precisamente el paso para romper esa estructura, pues ya tan cohesionada que será difícil, ¿no? Pero creo que vamos a... Sí, vamos a tener que hacer una pequeña pausa, Irmerendira. Sí, cómo no. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura, y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Continuamos con Irmerendira Sandoval Ballesteros. Ella es la que se encarga de programar toda la estrategia anticorrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en caso de que el 1 de julio Andrés Manuel gane las elecciones. Yo me he venido preguntando a lo largo de la entrevista, ¿qué fue primero? ¿El que pide o el que da? ¿El que pide dinero por un trámite o el que da? Y también he venido pensando, ¿cómo le vamos a hacer con los programas sociales?
porque efectivamente ha habido los gobiernos priistas y panistas, ¿sí? Han hecho uso electoral de los programas sociales, y esa tentación, yo creo que ya en el ejercicio del poder sí es muy, muy grave. ¿Qué vamos a hacer con los programas sociales? Fuente de corrupción. ¿Y cómo le vamos a hacer con los que dan, no con los que piden? Exactamente. Es muy importante la pregunta porque refuerza esta idea de pensar la corrupción de manera estructural, en el sentido de ver que la corrupción hoy no es ya para enriquecerse. México es un país, como saben, de gran concentración de ingresos, de gran concentración de riqueza. La élite política, de hecho, está muy enriquecida y no andan corrompiendo para hacer otra casa, bueno, quizás, pero no es por el gusto de enriquecerse, sino por la necesidad de reproducirse como sistema político. Entonces, en este toma y daca, en este intercambio del que pide y el que da, esto me parece más una expresión de un sistema que se necesita autorreproducir, y lamentablemente los programas sociales han sido la herramienta perfecta para la reproducción del sistema. De hecho, es uno de los faltantes directos que desde un análisis personal yo he hecho al Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene pues toda la institucionalidad de la transparencia, toda la institucionalidad de la Contraloría Interna, que es la Secretaría de la Función Pública y las Contralorías locales, y toda la institucionalidad de la Contraloría Externa, que son las auditorías superiores de la Federación y las auditorías locales del Poder Legislativo en cada uno de los estados. Entonces está perfecto, el legislativo, el preventivo, ejecutivo y digamos todos los ámbitos autónomos. Incluso está metido en el Sistema Nacional Anticorrupción el ámbito judicial, ¿no? Los tribunales, todo esto está maravilloso en teoría, pero hay un faltante clave, que es toda la institucionalidad de servicios sociales. O sea, Cedesol tiene que estar metido directamente en un Sistema Nacional Anticorrupción, o digamos las secretarías que están ofreciendo servicios sociales de todo tipo y de toda variedad. Y otro gran faltante es la institucionalidad electoral, que además se conecta muy bien en la utilización de los programas sociales, en particular cuando hay elecciones, cuando hay procesos de cambio y recambio electoral. Entonces no aparece ni el INE, no aparece ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial, ni por supuesto la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, porque hoy, repito, la utilización del toma y daca, del dar un programa social a cambio de pedir el voto o cualquier situación que se configura como delito, son delitos electorales y no están en el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces ahí contesto un poco la pregunta de más que qué fue primero, el que da o el que recibe, es cómo hacemos para desarticular un sistema que es el que está generando estos tomas y estos intercambios que son, me parece, nada más granitos de un cuerpo muy. ¿Y si hay pistas cansados de cómo desarticularlo? Sí, el trabajo andado por funcionarios públicos de primera, destacadamente en la FEPADE, yo diría Santiago Nieto. Ustedes saben que ahorita hay un escándalo en la Auditoría Superior de la Federación, es decir, una auditora que también ya ha llegado a profundidades interesantes al respecto de cómo se da, o sea, los modus operandis son relativamente transparentes. Todos lo sabemos, lo que ocurrió en el Estado de México, todos vemos lo que ocurre en el norte del país también. Entonces, la situación es atacarlo, consignarlo, y en el Sistema Nacional Anticorrupción ponerlo como un nodo generador de corrupción estructural. En este Sistema Nacional Anticorrupción fallido, pues también haría falta observar que la Secretaría de la Función Pública ha sido fallida hasta ahora. Sí, desde luego. Nace a raíz de una campaña presidencial, la de Miguel de la Madrid, quien abandera una renovación moral de la sociedad. Y a su llegada al poder crea la Contraloría General de la Federación, a la que yo bauticé como la Contraloría Federal de la Generación. Pero prometen hacer una limpia y la verdad resulta que los funcionarios de la administración de la Madrid salen enriquecidos. Y la Contraloría se va pagando a grado tal que al inicio de esta administración, pues prácticamente ni siquiera tenía titular, ni siquiera funcionaba. Y luego llega un personaje que se convierte
en tapadera de la corrupción. Le encargan la investigación de la Casa Blanca, por ejemplo, la Casa Blanca de Peña Nieto, y sale a legalizar algo que a todas luces era completamente ilegal. Hay un conflicto de interés enorme en esa, significado en esa propiedad. Hoy la función pública, en lo que se transformó la Contraloría, pues sigue siendo tapadera. Tenemos la estafa maestra, tenemos muchos escándalos de corrupción que no han pasado de las páginas de los diarios y las revistas. Ahí se han quedado, porque no actúa la Secretaría de la Función Pública. Odebrecht. Las tarjetas de Bansef y del mismo Virgilio Andrade que comentaba. No, son una listota. Sí, no vamos a alcanzar el programa para mencionar todos los casos de corrupción. Llegando a la función pública, porque sé que va a llegar, ¿qué va a hacer? Mire, efectivamente, Andrés Manuel López Obrador en las reuniones de gabinete que hemos tenido nos dice siempre: lo más revolucionario que vamos a hacer en este gobierno que se va a instaurar es aplicar la ley, aplicar la norma. Tenemos una constitución bella, tenemos normatividad de avanzada, tenemos reglamentos que ya quisieran los países del primer mundo en términos de transparencia, en términos de fiscalización. Es decir, son como poemas épicos las normas que tenemos, pero no se aplican. Entonces vamos a hacer honor a la palabra, a la norma. Y entonces, ¿qué hacer en estos casos? Evidentemente es cerrar las investigaciones correspondientes en todos estos casos que nos llenan de oprobio como sociedad, y efectivamente dar una nueva uso a la Secretaría de la Función Pública. Lamentablemente, generalmente han llegado políticos, ¿no? Que buscan otro cargo político y se han vuelto trampolines, me parece. Han llegado a ser incluso presidentes de sus partidos, senadores, diputados. Utilizan la Secretaría de la Función Pública como una secretaría, mientras tanto. Así no va a ser aquí. Primero, no vengo de una carrera política, yo soy académica, además muy interesada en realmente ir a fondo en términos del combate a la corrupción y el fomento de la transparencia. Y segundo, no hay ninguna expectativa mayor que servir a mi patria en términos de cumplir con la ley. Entonces, ¿qué hacer? Pues... ¿No quieres ser senador? No quiere dar el fin. Muchas gracias. Precandidata a la presidencia. A la presidencia, ¿verdad? Hay una cadena en todo esto que es erradicar la corrupción, ¿no? Ya no es combatir, es erradicarla, ¿no? Así es. Muy costosa, costosísima. Partamos de la célula básica del sistema político del municipio. Tiene regidurías, ¿verdad? Tiene el tesorero, tiene el síndico, tiene el auditor interno, contrata un despacho de auditores para que eventualmente le hagan una limpieza a sus números antes de llegar al Congreso para que le apruebe la cuenta pública. El Congreso, a su vez, tiene una auditoría interna y tiene otra cadena de auditores para poder checar que las cuentas públicas presentadas por los ayuntamientos estén correctos. Está el auditor superior del Estado, está el fiscal anticorrupción estatal, está el controlador de los controladores de las revisiones de las cuentas en los municipios. Ahora nos vamos con el Estado. En términos similares: auditoría interna, Secretaría de la Función Pública, auditores externos, internos, externos, auditor general, tesorero, y luego nos vamos a la Federación. En el Poder Legislativo, pues la Auditoría Superior de la Federación, que también paga despachos para que le auxilien en sus trabajos, más el otro. Luego la Función Pública, luego... y nos saquean. Yo estaría de acuerdo en que pagáramos todo eso y dijéramos, pero ahora sí, ni un quinto se llevaron. Limpios. Y no hay tal. Yo tuve en mis manos el reporte de la presidenta de la comisión de estas revisiones de la cuenta pública, por cierto que ahora es alcaldesa, se llama Laura Fernández, en donde tenía marcado a X personaje con una serie de irregularidades severas.
Esta persona fue y nos explicó a un par de amigos, oigan, esto no es cierto, ¿no? En fin, puso en marcha a sus contactos, a su gente, y un día después teníamos el mismo reporte con el nombre cambiado. Nada más el nombre, ¿eh? O sea, todos los demás... O sea, lo que sirve para una cosa sirve para la otra. O sea, no fue Pito López, fue Pito Pérez. Entonces te quedas, y tanto gasto. Es un gasto, pero terrible. Y no me digas para las deudas, para pedir préstamo. Claro. Hombre, las comisiones, todo esto que se queda en la imaginaria, no son unas comisiones extraordinarias, son unos arreglos con los bancos que nadie ve, son unos intereses que van más allá de cualquier lógica. Las concesiones, OHL. Y todo lo que nos ocultan en el cobro de tarifas, por ejemplo, de los cuales no tenemos cuentas, ¿no? Fideicomisos, la existencia de fideicomisos privados con recursos públicos en donde desaparecen miles de millones de pesos. Absolutamente. No, están poniendo unas dedo cadenas en la llaga. Uber, para entrar a Cancún, pagaron casi 300 millones de pesos en multas. Dime dónde están. Claro. Por eso yo, entre las acciones urgentes primeras que vamos a hacer es realmente expedir normas de prevención de conflictos de interés, porque eso es el amiguismo, el compadrazgo y además esta mezcla tóxica, ya les decía, del interés público y el interés privado, es lo que se encierra en el concepto de conflictos de interés. Es decir, la pleitesía de un servidor público que en lugar de honrar al Estado, al gobierno, a la sociedad, honra al bolsillo, a los amigos y a los intereses de las corporaciones a las que debe de servir. Y más, si te platico algo, no lo van a creer. El auditor superior, el que fue el del Estado, ya trabajaba en el gobierno de Roberto Borges. Y dice, bueno, yo sí detecté muchas anomalías, pero pues no podía denunciarlas porque me iba a quedar sin trabajo. Sí. Y lo nombran. Ese es el asunto del conflicto de interés. Tenemos que reforzar expidiendo normas adicionales para sancionar conflicto de interés. Hoy hay, digamos, salpicadas en toda la normatividad pública que tenemos, incluso la normatividad privada, cláusulas que previenen conflicto de interés. Pero no hay un cuerpo de ley que junte todos los tipos de casos, todos los ejemplos que se podrían configurar en el ámbito público y privado para sancionar, castigar y por lo tanto prevenir conflicto de interés. El primero es que casi siempre las secretarías de Estado tienen a su contralor amigo. Ellos nombran al amigo, o al menos ellos pagan al amigo. Al menos se lo hacen su amigo pagándoles ellos pues el salario de entrada. Eso se va a acabar, evidentemente. Desde la Secretaría de la Función Pública se van a nombrar a los nuevos contralores que van a tener esta obligación de no caer en lo más mínimo en circunstancias, riesgos o elementos que pudieran configurarse como conflicto de interés. Vamos a tener que hacer otra pequeña pausa, si nos permiten. Por favor. Y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente.
cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Regresamos aquí a Reporte 10 con Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, quien pues seguramente estará en el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, pues hace un momentito antes de irnos al corte nos esbozabas cuáles serían las acciones urgentes precisamente una vez que llegues tú a este puesto para combatir la corrupción y que bueno, pues esperemos que también sobre todo se vean. Claro, ¿no? Claro. Sí, muchas gracias, Claudia. Pues es efectivamente empezar para desarticular conflictos de intereses con normatividad verdadera. Nos parece que la gente está con mucha sed de participar. Ya no puede ser el combate a la corrupción un asunto de instituciones, de marañas burocráticas o de políticos que además pues se sirven del erario público. Tiene que ser de la gente y la gente no tiene las protecciones necesarias para combatir la corrupción. Entonces vamos a ofrecer leyes de estímulo y protección a informantes, alertadores dentro del servicio público, fuera y sobre todo en la función, en el servicio privado. Ya les digo, hoy la colusión de lo público y lo privado. ¿Como si fuera la Comisión de Salud Pública? Más o menos, pero mira, son leyes que nosotros como Estado, como país, estamos obligados a cumplir porque somos signatarios de la Convención Interamericana de Combate a la Corrupción de la ONU, o la Convención Internacional de Combate a la Corrupción de la ONU, o la Interamericana, es decir, de muchos instrumentos de combate a la corrupción que nos mandatan ya a tener leyes que se llaman las leyes whistleblowers, las que protegen a los que alertan o a los que tocan el silbato del alarma. Entonces eso va a ser importantísimo, alertar, más bien ofrecer normatividad para los informantes alertadores. ¿Tú eres informante alertador? Yo lo hago cotidianamente en mi columna. Sí, los periodistas verdaderos, los periodistas que han sido, digamos, no heroicos. Textos servidores. Los periodistas heroicos, pues ponen en riesgo la vida. Y así los ciudadanos. Si ustedes, periodistas, no tienen esa protección, mucho menos lo primero que pierde un ciudadano es el trabajo. Y ya no se vale. Hay que tener una nueva forma de entender la vida pública. Queremos poner acento, como ya les decía, en las evaluaciones de desempeño y no tanto las contables y las legales, y entonces vamos a generar un sistema nacional de evaluación de desempeño en todo el ámbito público. Al mismo tiempo, esto que decía, por ejemplo, Lilia, de cómo se enmaraña en el asunto de la fiscalización, digamos, los síndicos a veces, o los escalones, los niveles más pegados a la ciudadanía, a las localidades. Queremos hacer verdaderamente un sistema de participación cívica, ¿no? Un llamado, digamos, cuerpo como de control social verdadero, y dejar de lado estas figuras de adorno que han sido los testigos sociales o los contralores sociales, pues manipulados y cooptados, y hacer verdaderamente, digamos, un cuarto poder ciudadano para el combate a la corrupción, porque la mesa está cayéndose precisamente porque solo tiene 3 patas, que ya decía, legislativo, ejecutivo y judicial, que es el más contaminado, por cierto, de opacidad, para ponerlo suave, y lo que necesitamos es el cuarto poder ciudadano, es decir, de los organismos. Se han conformado observatorios. En el caso de Quintana Roo está el Observatorio Electoral, el Observatorio Ciudadano Electoral, el Observatorio Legislativo. Hay otra organización, Somos Tus Ojos, que es una otra asociación que tiene mucho que ver, pero que terminan siendo cooptadas por el gobierno. O engañadas, ¿no? Porque, por ejemplo, Transparencia Nacional Mexicana, Transparencia Mexicana presume ser testigo social en las licitaciones, y hasta graban las licitaciones
Pero los negocios no se hacen frente a las cámaras. Claro. Los negocios se hacen previamente o atrás en lo oscurito, ¿no? Sí, no vamos a inventar... Como el sorteo del Melati. Igual. No vamos a inventar nada nuevo en términos de partir de cero. Ya hay experiencias genuinas y verdaderas que van a ser invitadas y también experiencias que de repente no simulan o no llegan hasta el Yo creo que fondo. eso es un poco a lo que se refería también Abelardo, que si es el castigo solamente para el que recibe o también para el que da. Claro. Porque en este caso, bueno, los observatorios deberían ser castigados en caso de que se descubra que están recibiendo, reciben un dinero. No, yo creo que el descrédito es más que suficiente. ¿no? En el caso de esta organización Transparencia, por ejemplo, dirigida por intelectuales muy reconocidos por sus mamás. Orgánicos. Muy reconocidos por sus mamás. El descrédito es total para ellos, ¿no? Porque si han estado presentes en las licitaciones, por ejemplo, del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues han sido engañados. O ellos nos están engañando a nosotros. No, y bueno, también todos los concursos de Pemex, ¿no? Sí, no, Pero es que podríamos hacer otra si esas lista, manchas ¿no? personales Hasta el les secuestro. importaran, no tendríamos el país que tenemos. La mientras- verdad es que mientras ellos tienen cobran. cara dura y lo Por que eso- importa es engrosar sus billeteras. Claro, por eso la idea realmente es instaurar un consejo que tenga varias cuestiones a la vez, que es el consejo de honestidad, austeridad, que es otro de los elementos rectores de Andrés Manuel, honestidad, austeridad y participación y control social. Bueno, participación ciudadana y control social. Y el ejemplo. que no se queden, perdón. Y el ejemplo. Claro, y que no se quede nada más con una arista de las cuatro que estoy nombrando, sino que esté englobado en términos del combate a la corrupción desde la transparencia y no la transparencia para servirse de ella, para el combate a la corrupción y no, digamos, la participación cívica nada más de poner testigos sociales aquí o allá y sobre todo el asunto de la austeridad. Entonces, un consejo ciudadano desde esta óptica, ¿no? Que incluye honestidad, austeridad, participación ciudadana y control social, nos parece una buena opción para empoderar, porque como dices, hay muchos que están muy vulnerables y otros que están empoderados de más en términos de la cercanía, y hay que buscar evidentemente el justo medio para el combate a la corrupción. Y bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con revisar fondos, fideicomisos, contratos análogos, ponerle también transparencia a los actores privados que están fungiendo como servidores públicos o que tienen asignadas tareas públicas, desde los parquímetros y digamos las grúas, y son actores privados, son empresas que no pueden... El cobro de cuotas en autopistas también es privado. El cobro de cuotas en autopistas, efectivamente. Incluso el tema, fíjate que decían mucho, y es importantísimo, de la deuda. ¿Por qué la deuda pública tiene que ser un asunto que no se licite? O sea, tenemos que fomentar que haya competencia, transparencia y competitividad para el Estado, y eso se da por la deuda pública. La deuda pública, como saben ustedes, es un nicho de corrupción y hoy ya no podemos seguir así. Entonces, Y ahora puede darse en la banca extranjera, ¿no? Toda es extranjera, entonces puedes recurrir a la matriz en donde los intereses son más bajos. Yo quiero tocar el punto del ejemplo que ha sido criticado porque Claro. Andrés Manuel ha sostenido que es muy importante predicar con el ejemplo. En toda esta estrategia, ¿qué vamos a hacer con el ejemplo? Pues lo ha dicho muy claramente, trabajar duro desde las 6 de la mañana antes, no dejar absolutamente, más bien instaurar políticas de cero tolerancia a desfalcos, a corruptelas, a simulaciones, y así lo vamos a tener todos los miembros del gabinete. Ya tenemos leída la cartilla y lo asumimos con mucha responsabilidad de que llegamos para dar resultados inmediatos. Entonces, si no hay resultados, y así vamos a exigir a todos nuestros colaboradores y a los ciudadanos que se interesen por remar juntos para acabar con la corrupción, resultados inmediatos. Entonces, el ejemplo así va. El ejemplo quizás quiera decir que van a estar expuestos, ¿no? Sí, vamos a estar muy dispuestos. Dispuestos e incluso, a aceptar incluso un castigo, ¿no? Exactamente, y a mostrar absolutamente todo lo que es nuestro patrimonio, todo lo que son nuestros proyectos, nuestros principios. No tenemos, en lo personal, evidentemente, miedo en lo absoluto a esta transparencia verdadera y de raíz que se necesita en la vida pública. Se dice que uno de los principales obstáculos que tendría Andrés Manuel López Obrador
a su arribo al gobierno federal, a encabezar el gobierno federal, sería la propia burocracia. Burocracia que ha estado acostumbrada y que creo que se vivió cuando el señor López Obrador gobernó la Ciudad de México. Me quitó mi plaza. Sí, te quité tu plaza porque tenías dos y porque estaba haciendo la mitad de lo que le corresponde a una plaza. ¿No tienen temor usted que se va a encargar precisamente de ver cómo funciona la administración pública, de que ahí encuentre uno de los principales frenos a la gestión del señor López Obrador? Sí, fíjate, ese es otro de los elementos centrales que nos tocará desde esta Secretaría empujar, que es una verdadera profesionalización de nuestra vida pública y de nuestros burócratas, de nuestros servidores públicos en todos los niveles. No queremos vulnerar derechos, evidentemente, pero sí queremos darles las herramientas que merecen y necesitan y que además están demandando los burócratas, es decir, mayor profesionalización, mejores herramientas, mayor convicción, principios de esta nueva ética que vamos a exigir y a instaurar, y por ello creemos que va a ser fácil en ese sentido acabar con esta cuestión de llegar al poder y ver la Administración Pública Federal como un botín político. Ya no va a ser así, porque vamos a dejar muy establecidos, digamos, los criterios de mérito, de, repito, acceso al mejor puesto que el perfil de cada uno de los burócratas requiera y merezca, y por ello creo que eso va a ser uno de nuestros ejes centrales, la profesionalización. Me hace recordar la película de Cantinflas brevemente, en donde exhibe toda la situación que se vive dentro de la burocracia, y te encuentras al jefe que está comiendo torta, gritando, enamorando a las secretarias, y el cuate que está haciendo toda la chamba metido allá en el sótano, ¿verdad? Y al final de cuentas no hay un reconocimiento para quien sabe exactamente cómo funciona todo ese aparato, y es la llegada del cuate, de lo que comentabas, del amigo, del borrachito que no saben a dónde acomodar. Y bueno, si a cambio de esta nueva estructura tú les das la posibilidad de que ellos son quienes conocen todo el manejo y quienes tienen ahora sí que el derecho del tanto para poder acceder a otro nivel, ¿no? Claro. ¿Algún último comentario, pregunta? Pues para mí resulta relevante el devolver al funcionario, al empleado público, el orgullo de ser un empleado honesto, un funcionario honesto que pertenece a un gobierno honesto. Ese valor yo creo que será fundamental para los años por venir. Claro. Sí. Y sí, efectivamente, corrupción e impunidad, atacarla, yo creo que es un reclamo ancestral de los mexicanos, y que, bueno, pues tienen una tarea muy grande, un peso muy grande, porque creo que la sociedad se los va a demandar casi desde el primer minuto en el que ustedes tomaran la presidencia del país. Sí, pues es un reto, como dices, muy grande, pero tenemos aliados de primera que son ustedes, la ciudadanía. No tengo desconfianza de que todos están muy claros de que vamos a empujar enrutados en el mismo dirección. Yo nada más quisiera hacerle una última pregunta. Sí, por favor. ¿Somos una sociedad corrupta? ¿Es la corrupción cultural? No somos una sociedad corrupta, somos un pueblo muy trabajador y tenemos un sistema político muy corrupto. Irma Eréndira, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, Claudia. Gracias, Irma. Gracias, Lidia. Nos cambiamos. Gracias, Abelardo. Gracias, Paco. Muchas gracias. Para mí es un honor que me llames Lilia, que me llames Silvia. Buenas noches. Al contrario. Y gracias a usted que nos acompañó esta noche. Lo invito para que la semana próxima también esté con nosotros, este mismo horario, en este mismo espacio. Soy Francisco Rodríguez, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.